Bien. Muy bien, gracias por atendernos en esta mañana lluviosa. Sí. Cerruti, bueno, ayer hubo novedades en cuanto al tema de la ley de medios. Martín Sabatella se apersonó en el grupo Clarín. El grupo contestó que esto era un avasallamiento y hoy también contestó a través de la tapa del diario Clarín, bastante similar a la tapa del diario La Nación. Ahora le íbamos a comentar en este programa. ¿Se puede avanzar? ¿Se va a avanzar de oficio? ¿Cuál es el escenario hoy que afronta el gobierno respecto a la ley de medios? Mira, las cuestiones técnicas obviamente las está manejando el AFCA y Martín Sabatella, pero la verdad es que lo que nosotros vemos y sabemos es la contundencia del fallo de la Corte, que él dice en un voto mayoritario de los 6 jueces, ¿no? Digamos, hay una cantidad de cuestiones que en el fallo de la Corte fueron votadas la mayoría por 6 jueces, y hay 2 jueces, que en eso que hablan ellos del 4-3, que tienen algunas diferencias parciales sobre otros temas, pero no sobre estos. El tema de que los plazos ya están cumplidos y que la desinversión y la readecuación tiene que empezar ya, es muy contundente en el fallo de la Corte, en el voto de los 6 magistrados que lo hicieron. Así que la verdad es que me parece que a esta altura del partido lo que deberíamos estar todos esperando de un medio de comunicación tan grande y tan importante es que deje un poco de tensionar la situación, ¿no? Digamos, a nivel público, a nivel político, y que se allane a cumplir con la ley como cualquiera espera que lo haga en este país todo el mundo, sea poderoso o no sea poderoso, tenga un grupo de medios o tenga un grupo empresario o no, digamos. Me parece que la verdad es que a esta altura del partido, yo sé que tanto Clarín como La Nación están hablando ya, primero hablaban de expropiación y ahora no sé qué, desmembramiento, hablando cosas por el estilo. La Corte es muy contundente en aclarar que esto no es ni una expropiación ni nada por el estilo, sino que es una desinversión, un proceso que se lleva naturalmente a cabo en todo el mundo cuando se trata de luchar contra los oligopolios, los monopolios, de regular los mercados de alguna manera en temas que son de sensibilidad pública y que son considerados servicios públicos, como es el caso de la comunicación. Me parece que lo que todos también estamos ya esperando es que se calmen, ¿no? Que se calmen, que se allanen a la ley, que cumplan con los pasos que hay que cumplir y que esto tampoco es que termina con nada ni que va a cambiar nada tan profundamente, digamos, con respecto a la supervivencia o no del medio, a eso me refiero. Sí creemos que va a cambiar mucho el mapa de la libertad de expresión y de la comunicación en la Argentina, con todo lo que falta por hacer, como decimos siempre, con todo lo que se ha hecho, pero también, por supuesto, con todo lo que falta por hacer. Cerruti, su partido Nuevo Encuentro debe haber sido el más mentado en estas últimas 48 horas en la Argentina, porque, claro, es el partido de Martín Sabatella. Y lo que se señala desde la oposición y por supuesto desde el grupo Clarín es que está muy politizada la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, prácticamente hegemonizada por dirigentes de Nuevo Encuentro, y que en esa línea no es aplicable el criterio de la Corte Suprema, que justamente uno de los señalamientos que tiene es, hacer del AFCA un organismo idóneo que pueda con transparencia llevar adelante estas adecuaciones. Mira, a ver, dividamos en dos las cuestiones. El fallo es un fallo de la Corte que tiene una parte resolutiva, que es lo que es el fallo. Dice, es constitucional tal artículo y hay que aplicarlo. La Corte se cuida tanto que incluso cuando da opiniones sobre temas generales, como por ejemplo la libertad de expresión, o como por ejemplo cuáles son los presupuestos para que lo que ellos piensan, lo dice claramente así, ¿no? Bueno, si tenemos que decir lo que nosotros pensamos sobre este tema, sí, obviamente tiene que regularse la publicidad oficial, por ejemplo, cosa que en la Ciudad de Buenos Aires teníamos una ley que votó por unanimidad la legislatura y que el que vetó fue Mauricio Macri, digamos, ¿no? Y esto los diputados del PRO que hablan parecen no recordarlo. Pero claramente después de decir todo esto dice, pero eso no es el motivo, no es cuestionable ni es judicializable, porque eso es en definitiva lo que después la ciudadanía tendrá que controlar de si se cumple o no se cumple bien o mal, lo que hace bien o mal el Ejecutivo. Lo que acá está en cuestión y lo que la justicia tiene que fallar es si la ley fue hecha de acuerdo a los parámetros constitucionales y si pone en riesgo algunas de las garantías constitucionales, y creemos que no, y por eso creemos que la ley es constitucional. Después sí hay que mejorar una cantidad de cosas. Digo, yo creo que tiene que haber una ley nacional de publicidad oficial, como creo que la tiene que haber en la Ciudad de Buenos Aires, por eso la presenté en la Ciudad de Buenos Aires, se votó y la vetó Macri. Hay una cantidad de cosas que hay que mejorar, pero esto no tiene nada que ver con que se aplique o no se aplique una ley y que se aplique a todos por igual. La verdad es que me parece
que además el AFCA o la AFCA en estos últimos meses, en este último año, ha realmente avanzado en una cantidad de situaciones en medio de una situación muy irregular, que es tener al mayor multimedios de la Argentina intentando que no se cumpliera la ley y manteniendo durante 4 años la ley en suspenso. Pero la verdad es que el directorio del AFCA, que es el que toma en definitiva las decisiones, está compuesto por primera vez por todas las diferentes fuerzas de la oposición, de acuerdo a como dice la ley que la creó y de acuerdo a la representación parlamentaria que tienen. Sabemos que está Marcelo Stubin, es parte del directorio de la AFCA, digamos, donde se toman las decisiones es en el directorio, que es un organismo absolutamente plural, en el sentido que está integrado por todos quienes dice la ley que tiene que estar integrado. Así que me parece que están... Bueno, falta un dirigente de la oposición, ¿no? ¿Cómo? Falta un dirigente de la oposición. Falta un dirigente de la oposición, pero falta que lo nombren también. No es un problema de que lo designe o no lo designe. No, hay un dirigente que está impugnado, entonces falta que se nombre otro, y eso todavía no sucedió, digamos. No es un problema de la autoridad del AFCA, digamos. De hecho, lo está integrando sí otros dirigentes de la oposición que están esperando que se sumen que falta, digamos. Cerruti, cuando... tenemos enfrente esta situación. Estamos hablando de la ley de medios, estamos hablando de la aplicación de esta normativa, y después vemos que también en el gobierno de la ciudad veta una ley de publicidad, de reparto, de distribución de publicidad oficial. ¿Qué es lo que señalaba esta ley que hoy no rige en la Ciudad de Buenos Aires? Esta ley señala los principios básicos internacionales, digamos, con respecto que también en su momento la Corte falló en este sentido, que tiene que ver con la publicidad oficial es fundamental, sobre todo para los medios más pequeños, que no tienen la capacidad y el acceso de tener publicidad, digamos, normal del mercado, porque venden menos, o porque lo que fuera. Se supone que los que defendemos una comunicación plural o una forma de expresarse y una manera de comunicarse que permita el acceso a los medios de comunicación a todo el mundo, porque la libertad de expresión no es solamente que algunos periodistas o algunos medios puedan decir lo que piensan. La libertad de expresión es garantizar que todas las voces de la sociedad se expresen, y esto la verdad es que quienes pueden hacerlo son quienes pueden tener algún tipo de apoyo por parte de los estados, digamos. Si no, la verdad es que regido solo por las leyes del mercado es muy difícil. La ley de publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que juntaba proyectos, por ejemplo, de la diputada Michetti, de quienes habían sido legisladores antes también por el PRO, y al que sumamos un proyecto nuestro, un proyecto de la diputada Barrios. Lo que marcaba era un reparto más equitativo de la publicidad, teniendo en cuenta a todos los medios de la Ciudad de Buenos Aires, que en la Ciudad de Buenos Aires hay medios barriales, hay medios sociales, hay una cantidad de medios, un uso de esta publicidad también en el canal Ciudad Abierta, porque dicen muchas cosas, pero hoy vos prendés el canal Ciudad Abierta de la Ciudad de Buenos Aires y todo el tiempo lo único que ves es publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la verdad es que no se puede tener tanto doble estándar para hablar de algunas cosas, digamos, ¿no? Hablan tanto de la justicia, del cumplimiento de los fallos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está procesado, no está procesado por un juez, está procesado con un procesamiento confirmado por 2 cámaras, por la Cámara Federal y por el Tribunal de Casación, digamos, ¿no? Y la verdad es que tratamos todos, yo no, digamos, pero digo, todo el gobierno de la ciudad trata de hacer como si esto no existiera, digamos. Hay justicia buena o justicia mala, digo. Esta corte era maravillosa cuando falló en contra de la reforma judicial, y ahora es una corte corrupta porque falla a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, digamos. Me parece que tenemos que tener un poco de coherencia en los discursos, en lo que vamos diciendo en cuestión de meses. No estoy hablando de que sean coherentes con lo que dijeron hace 6 años atrás, estoy hablando de que sean coherentes con lo que dijeron hace 4 meses, ¿no? Buen día, Cerruti. Andrea Recupero la saluda. ¿Cómo le va, Andrea? Buen día. Buen día. ¿Qué le parece la presentación que hicieron los diputados del PRO y los aliados ayer ante la Corte Suprema para pedir que el fallo quede en suspenso hasta que se garantice la libertad de expresión? Mira, Andrea, la verdad es que a mí me parece, para hacerlo corto, a mí me parece una payasada, y creo que ellos mismos creen en lo que están haciendo, y no entiendo muy bien por qué lo están haciendo, digamos. A mí alguna gente a la que respeto mucho, no sé, por ejemplo, el diputado Pinedo, digamos, ¿no? Gente que viene con una trayectoria, y la verdad es que no entiendo muy bien por qué se prestan a hacer esto. Pedirle a la Corte que suspenda un fallo es algo que jurídicamente no existe y ellos lo saben. Pero además es como cuestionar el pilar de la juridicidad en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, una ley que tiene 20 años de debate, que se debate en el Parlamento, que se vota con una amplia mayoría en las 2 cámaras, que un medio con todo su derecho judicializa, pero que durante 4 años
años, pasa por los diferentes estamentos de la justicia y que tiene finalmente un fallo contundente, tremendamente contundente, de la Corte Suprema, ir a pedir que se suspenda este fallo, ¿qué le queda a la cantidad de procesados que solamente con un proceso están presos hoy en las cárceles argentinas, cumpliendo ni siquiera una sentencia, cumpliendo un fallo de un juez que ni siquiera todavía fue a Cámara, ¿no? Vos sabés que el 70% de los presos hoy en las cárceles argentinas es gente que tiene un procesamiento, que ni siquiera tiene una sentencia firme, digamos, ¿no? Sí. Y que obviamente muchos viven en condiciones en las que podríamos decir que no son las condiciones establecidas por la Constitución para que se cumplan esos fallos. Entonces, ¿cuál es la igualdad ante la ley si ellos van a la Corte a pedir que se suspenda un fallo porque no les gusta, porque es de alguna manera molesto para alguien poderoso, mientras millones y millones de argentinos tienen que someterse como corresponde a lo que dice la ley y tienen que cumplir, en muchos casos ni siquiera fallos, sino sentencias que se les aplican apenas con un procesamiento? Bueno, Carrió también salió a denunciar un montón de cosas, entre otras cosas un pacto entre Lorenzetti y el gobierno nacional. Sí, yo no, la verdad es que no puedo opinar de Carrió, porque me parece que es un fenómeno particular argentino, digamos, ¿no? Es una bueno, pero la menciono porque el domingo hubo elecciones en la ciudad y Carrió fue una de las más votadas y... No, yo te entiendo, Andrea, lo que me estás preguntando y todos nos preguntamos lo mismo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se vota? Digo, yo puedo entender lo que se vota cuando se vota a un gobierno como el madrista, que te guste más o menos, es el que está llevando adelante una gestión y que tiene un proyecto de ciudad completamente diferente del mío, pero es un proyecto, digamos, y te gusta o no que hagan el Zapito, que hagan el Metrobús o lo que fuera. Yo la verdad es que cuando se vota a una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra y que se la pasa denunciando y que habla con ese nivel de liviandad con respecto a, no a Sabatella, al presidente de la Corte, digamos, ¿no? La verdad, el nivel de injuria, de calumnia, de cosa antirrepublicana que tiene en el discurso, la señora a mí me llama poderosamente la atención y ahí sí me pregunto seriamente que me cuesta entender realmente qué es lo que se vota cuando se vota un personaje de esa naturaleza. Gabriela Cerruti, gracias por esta comunicación con Dadimán. Gracias a ustedes por